En su segundo día de trabajo, Lucía necesitaba 80.000 soles o su madre moriría. Desesperada, se coló en el ascensor privado del CEO más temido de Lima. Pero cuando él la citó a solas en su oficina, no fue para despedirla. Fue para ofrecerle el dinero a cambio de guardar el secreto que podría destruirlo por completo. Hola mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a café costoso y a pánico era una niebla densa en el piso 34 de Mendoza capital. Era el epicentro del poder financiero de Lima, en el corazón de San Isidro, y se sentía como un quirófano donde se realizaban amputaciones sin anestesia. Lucía Quispe, de 26 años, en su segundo día como analista de datos junior, observaba el silencio sepulcral que reinaba sobre el espacio abierto. Nadie levantaba la mirada de sus monitores. Nadie se atrevía a mirar directamente a Mateo Mendoza, el CEO, mientras éste despedía fríamente a un gerente senior en medio de la oficina, su voz tan calmada que cortaba más que un grito. La incompetencia es un lujo que no pagamos en esta firma, señor Castillo. Su falta de previsión nos ha costado la confianza de un cliente clave. Recoja sus cosas. La voz no resonaba, simplemente penetraba el aire acondicionado y se instalaba en la piel de todos. Los hombros de Lucía cayeron 1 milímetro. Necesitaba este trabajo con una urgencia que le quemaba el estómago. Era su única oportunidad de salir del ciclo de deudas que ahogaba a su familia desde que su padre fue despedido injustamente años atrás, un trauma de injusticia corporativa que ella llevaba grabado a fuego. Sabía lo que era ver a un hombre bueno desmoronarse por el capricho de un superior, y ahora trabajaba para el depredador alfa de la ciudad. Su teléfono móvil vibró silenciosamente en el bolsillo de su falda de poliéster, la única que tenía lo suficientemente profesional para este entorno. Un mensaje de texto. Era de la administración de la clínica San Borja. El mensaje era corto, brutalmente corporativo, casi tan frío como la voz de Mendoza. Señorita Quispe, le recordamos que el depósito inicial para la cirugía de la señora Isabel Quispe debe realizarse en las próximas 48 horas. Monto S. 80.000. De lo contrario, nos veremos forzados a reprogramar. 80.000 soles. Reprogramar significaba meses de espera, meses que su madre, con la condición cardíaca degenerativa que padecía, simplemente no tenía. El pánico, antes una atmósfera general en la oficina, se convirtió en una garra helada que le estrujó el esófago. El café caro ahora olía a cenizas. Vio a Mateo Mendoza caminar hacia su ascensor privado, una silueta alta e impecable de poder absoluto. Tragando el nudo de miedo y desesperación, Lucía se levantó. Sus piernas temblaban, pero la imagen de su madre, sonriendo débilmente en la cama del hospital, la impulsó hacia adelante. Presionó el botón del ascensor de servicio justo cuando Mendoza llegaba al suyo. Las puertas de acero pulido del ascensor privado de él se abrieron, y en un impulso de adrenalina pura, Lucía se lanzó, colándose justo antes de que se cerraran, dejándola atrapada a solas con el hombre más temido de Lima. El silencio dentro de la cabina de caoba y acero era ensordecedor, roto solo por el zumbido casi inaudible del motor. Mateo Mendoza ni siquiera la miró. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol de diseño que parecían absurdas en interiores, estaban fijos al frente. Lucía podía sentir la frialdad emanando de él, una armadura de silencio calculado y exigencia de perfección. Él era todo lo que ella despreciaba, el poder que había destruido a su padre, pero ahora también era su única esperanza, aunque aún no supiera cómo. Su desesperación la hacía imprudente. Señor Mendoza, yo
empezó ella, pero su voz se quebró. Justo en ese momento, él se movió para ajustar su maletín de cuero y al hacerlo lo golpeó torpemente contra la barandilla. El maletín cayó al suelo con un golpe sordo. Los cierres se abrieron y una cascada de papeles, informes financieros y memorandos confidenciales se esparció por el suelo de mármol. Un gruñido bajo escapó de la garganta de Mateo. Lucía se agachó instintivamente para ayudar, pero se detuvo. Observó algo extraño. Él permaneció inmóvil, mirando vagamente el desastre a sus pies. Sus manos se crisparon, pero no hicieron ningún movimiento para recoger los papeles. Parecía perdido, desenfocado, incapaz de fijar la vista en los documentos esparcidos. Por un segundo, la máscara de depredador vaciló, revelando una vulnerabilidad desconcertante. La tensión se espesó. Mateo Mendoza, el titán de las finanzas, estaba visiblemente desorientado por unos simples papeles en el suelo. Finalmente, pareció notar la presencia de Lucía, quien lo observaba con una mezcla de confusión y lástima. Su vulnerabilidad desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por una ira gélida. «Salga de mi camino, señorita», gruñó él, su voz un látigo, aunque ni siquiera la estaba mirando directamente. Pero la adrenalina del mensaje del hospital, el miedo por la vida de su madre y el recuerdo ardiente de la injusticia sufrida por su padre, todo colisionó dentro de Lucía. La desesperación superó al miedo. Ella no se movió, se enderezó, sus modestos tacones firmemente plantados en el mármol. Lo encaró, aunque él no la miraba a los ojos. «¿Cuál es su problema?», soltó ella, su voz temblando pero cargada de una frustración que ya no podía contener. No era solo una pregunta sobre los papeles, era sobre el despido en público, sobre la frialdad, sobre la presión insoportable de ese lugar. Era una pequeña rebelión nacida de la necesidad absoluta. En ese preciso instante se escuchó el suave ding del ascensor al llegar al vestíbulo principal. Las puertas de acero pulido se abrieron suavemente, revelando a Beatriz Rojas, la directora de Recursos Humanos, parada justo afuera con una tablet en la mano, su rostro congelado en una máscara de sorpresa profesional al ver a la analista junior, pálida pero desafiante, y al CEO, rígido como una estatua, rodeado de documentos confidenciales esparcidos. Mateo Mendoza se recompuso en una fracción de segundo. La máscara de autoridad impenetrable regresó a su rostro, aunque Lucía notó el temblor casi imperceptible en la mano con la que se ajustó las gafas. Ignoró a Lucía por completo, como si fuera un mueble. «Señorita Rojas», dijo, su voz volviendo a ser hielo puro, «llegaremos tarde a la reunión del comité». Pasó por encima de los papeles y salió del ascensor, dejando a Beatriz y a Lucía en un silencio incómodo. Beatriz Rojas, una mujer que navegaba las políticas corporativas con la precisión de un cirujano, miró a Lucía, luego a los papeles y de nuevo a Lucía. «Señorita Quispe, ¿verdad? Segundo día. Está causando una impresión». No dijo más, pero la amenaza era clara. Lucía, sintiendo que la sangre abandonaba su rostro, se agachó, recogió frenéticamente los documentos y corrió tras ellos, entregándole el maletín a la asistente de Mendoza, sintiéndose segura de que no duraría hasta el almuerzo. Pasó las siguientes 2 horas en su cubículo, incapaz de analizar una sola hoja de cálculo, esperando la inevitable convocatoria de RRHH. Su teléfono vibró de nuevo. Era la clínica. «Señorita Quispe, soy la administradora. Solo para confirmar, si el depósito no se realiza antes del cierre de mañana, el doctor Ponce no podrá operar. Su cupo pasará al siguiente paciente en lista de espera». La voz era amable, pero la política era inflexible. El sistema de salud privado no esperaba por nadie. El correo electrónico que temía finalmente llegó, pero el remitente no era Recursos Humanos. De Mateo Mendoza. Asunto:
confidencial. A mi oficina, ahora. El corazón de Lucía golpeaba sus costillas con tanta fuerza que temía que sus colegas pudieran oírlo. Este era el fin. Caminó por la alfombra absurdamente lujosa, cada paso hundiéndose como si caminara sobre arena movediza, recordando vívidamente a su padre, guardando sus efectos personales en una caja de cartón, su rostro gris de humillación. Se juró a sí misma que no les daría la satisfacción de verla llorar. Tocó la imponente puerta de madera oscura. Adelante. La oficina de Mateo era cavernosa, minimalista y estaba dominada por un ventanal que ofrecía una vista panorámica de Lima, desde el caos de la vía expresa hasta el lejano verdor de Miraflores. Sin embargo, las persianas estaban echadas a medias, sumiendo la habitación en una penumbra estratégica. Mateo no estaba detrás de su escritorio. Estaba sentado en un sofá en la zona de estar, lejos de la luz directa, sin sus gafas de sol. Sus ojos, ahora visibles, eran intensos, pero parecían esforzarse por enfocarla. «Cierre la puerta, señorita Quispe». Su voz era diferente a la del ascensor, cansada, despojada de la armadura pública. Él no perdió el tiempo. «Usted notó algo en el ascensor. No me refiero a que se me cayera el maletín. Usted notó que no podía ver los papeles en el suelo». Lucía se quedó helada. No era una acusación, era una afirmación. Intentó negarlo, un murmullo de «no sé de qué habla», pero él levantó una mano. «Ahorrémonos las formalidades. Sufro de una enfermedad ocular degenerativa, ceratocono avanzado. Para términos prácticos estoy funcionalmente ciego sin asistencia muy específica. Mi visión periférica es casi nula y mi enfoque central es poco fiable, especialmente bajo estrés o fatiga». La confesión la golpeó como una bofetada. Este hombre, cuya reputación se basaba en la infalibilidad, en verlo todo, era ciego. «La junta directiva», continuó él, frotándose el puente de la nariz, «está ansiosa por cualquier señal de debilidad. Estamos en medio de la fusión más grande en la historia de esta compañía. Si Sebastián Córdoba, nuestro director de operaciones, se entera de esto, usará la política capacitista de esta empresa para convocar una votación y destituirme antes de que se firme el acuerdo». Lucía lo miró, asimilando la magnitud del secreto. Él era un rey en un castillo de naipes, fingiendo poder ver las cartas. ¿Por qué me dice esto a mí?» Mateo se levantó y caminó hacia su escritorio, moviéndose con una memoria muscular cuidadosa. Abrió un cajón y sacó un documento encuadernado. Lo deslizó sobre la caoba pulida. Era un acuerdo de confidencialidad. NDA. Porque usted no solo miró, usted vio mi desorientación. Y porque cuando la amenacé, usted me sostuvo la mirada. O al menos, hizo una pausa irónica, la dirección general de mi rostro. Usted no tiene miedo de la manera correcta. Usted, señorita Quispe, está desesperada. Y la gente desesperada que aún tiene principios es el único tipo de gente en la que se puede confiar. Le dio la vuelta al documento hacia la última página. «Necesito que sea mis ojos. Necesito que lea los informes complejos en voz alta para mí. Necesito que analice los patrones de datos que mi vista ya no puede distinguir. Necesito que se siente en reuniones y me describa las reacciones no verbales de la sala. Necesito que lo haga bajo el más estricto secreto, fingiendo ser una analista junior más». Lucía abrió el documento. Sus manos temblaban. Era un contrato peligroso, un pacto que la ataba al destino de este hombre roto y arrogante. Entonces vio el anexo B, titulado «Bonificación por proyecto especial y compensación de servicios asistenciales». Sus ojos buscaron la cifra. 80.000 soles. Ese 80.000. La cantidad exacta. El aire abandonó sus pulmones. No era una coincidencia. Era un cálculo preciso. ¿Cómo supo lo de mi madre?
Mateo regresó a las sombras del sofá, su rostro volviéndose impenetrable una vez más. Yo no pago por incompetencia, señorita Quispe. Tampoco la practico. Sé todo sobre la situación de su madre en la clínica San Borja. Sé lo que necesita. Y ahora usted sabe exactamente lo que yo necesito. Firme el acuerdo, salve a su madre, o salga de esta oficina, rechace el dinero y vea qué pasa con la reprogramación de su cirugía. La elección es suya. Era una trampa y un salvavidas, todo en uno. El trauma de la injusticia corporativa de su padre gritaba, ¡corre! Pero la imagen de su madre en la cama del hospital gritaba más fuerte. Agarró el bolígrafo. «Si voy a hacer esto», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Necesito una grabadora de voz digital de alta fidelidad. Si voy a ser sus ojos, también seré su memoria. Narraré todos los informes complejos y análisis de patrones para que usted pueda escucharlos en su tiempo, sin depender de mí para cada detalle». Mateo la observó, y por primera vez, Lucía vio algo más allá de la frialdad o la vulnerabilidad, un destello de genuino respeto. Inteligente. Consígalo. El departamento de TI se lo proporcionará. Empieza ahora. Comenzó así la alianza más improbable en la historia de Mendoza Capital. Lucía pasó el resto de la tarde en la oficina del CEO, supuestamente organizando archivos, pero en realidad leyendo en voz baja pero clara los detalles intrincados de los contratos de la fusión. Su habilidad para la analítica de datos, su percepción humana de los patrones, cobró una nueva vida. «Están inflando las proyecciones de crecimiento en el sector B, señor», susurró ella, señalando una tabla que él fingía leer. «El patrón de datos es idéntico a la burbuja que estalló en 2021. Están ocultando el apalancamiento en los anexos». Mateo escuchaba, inmóvil, sus dedos tamborileando suavemente. «Siga, señorita Quispe, siga hablando». Por primera vez en meses, Lucía no se sentía solo desesperada. Se sentía competente. Estaba usando su habilidad no solo para sobrevivir, sino para luchar en un campo de batalla que apenas comprendía. Trabajaron hasta bien entrada la noche, mucho después de que el bullicio de San Isidro se hubiera calmado. El piso 34 estaba en silencio, la mayoría de las luces apagadas. A las 10 de la noche salieron juntos de la oficina de Mateo. Él necesitaba que ella lo guiara discretamente hacia el ascensor privado, una mano apenas rozando su codo, un gesto que podría parecer deferente para un observador casual. Pero no estaban solos. Al final del largo pasillo, la luz de la oficina del director de operaciones seguía encendida. Sebastián Córdoba estaba de pie junto a su ventana, sosteniendo una taza de café, observándolos. Vio al CEO, el hombre que consideraba inestable y errático, saliendo de su oficina privada con la nueva analista junior, la chica del incidente del ascensor de esa mañana. Sebastián observó la proximidad entre ellos, la forma en que ella parecía estar guiándolo. Una sonrisa calculadora se dibujó lentamente en su rostro. La debilidad de Mateo Mendoza, pensó Córdoba, podría no ser solo el estrés de la fusión, podría tener nombre y apellido, y él acababa de encontrar la palanca perfecta para usarla. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía tensa y secreta. Lucía llegaba antes que nadie, usando la grabadora de voz que le proporcionó el departamento de TI para dictar los informes matutinos en la cavernosa oficina del CEO. Su voz un murmullo constante contra el silencio del amanecer corporativo. Los análisis de riesgo del sector minero muestran una volatilidad del 12%. Sebastián Córdoba está presionando para aumentar la exposición, pero los patrones históricos sugieren una burbuja especulativa. Te recomiendo. Luego, durante el día, jugaba su papel de analista junior, soportando las miradas suspicaces de sus colegas
quienes veían a la novata entrar y salir de la oficina de Mendoza con una frecuencia que desafiaba la jerarquía. El acuerdo de confidencialidad, el NDA, era un peso constante en su bolso, un contrato que la ataba a él tanto como el dinero que ya había sido transferido a la clínica, asegurando la cirugía de su madre. La señora Isabel Quispe había sido operada con éxito esa misma semana, y aunque la recuperación era lenta, el alivio le dio a Lucía una armadura propia. Ya no luchaba solo por desesperación, luchaba por mantener el milagro que había comprado con su silencio. Señorita Quispe, la voz de Mateo sonaba tensa por el intercomunicador una tarde. Traiga los archivos de la fusión y traiga su grabadora. Esta noche trabajaremos desde mi apartamento. No puedo concentrarme aquí. La visita a su apartamento marcó un cambio de eje. El lugar, un ático minimalista en Barranco con vistas al Océano Pacífico, estaba impecablemente ordenado, casi estéril, pero diseñado con una precisión que Lucía reconoció de inmediato. Era el espacio de un hombre que navegaba de memoria. No había objetos fuera de lugar. Los pasillos eran amplios y la iluminación era siempre indirecta, suave para sus ojos sensibles. Mientras ella le leía análisis complejos sobre la debida diligencia de la fusión, él permanecía de pie junto al ventanal que daba al mar, una silueta oscura contra el atardecer púrpura. «Están mintiendo sobre sus pasivos laborales», dijo Lucía, su voz llenando el silencio de la sala. «Los números en el anexo 7 no coinciden con los informes sindicales que investigué por mi cuenta. Hay un déficit de provisiones de al menos 15 millones de soles». Mateo no respondió de inmediato. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos era lo único que se oía. «Mi abuelo fundó esta empresa», dijo de repente, su voz baja, desprovista de la arrogancia del CEO. «La construyó con la vista puesta en el futuro. Es irónico, ¿no? Que yo esté a punto de asegurar ese futuro y ni siquiera pueda leer los rostros de los hombres que intentan engañarme». Era la primera grieta real en su armadura. Lucía apagó la grabadora de voz. El ambiente profesional se disipó, dejando espacio para algo más humano. «Usted no necesita ver sus rostros, señor Mendoza. Usted necesita ver sus patrones. Y eso es lo que yo hago. Eso es lo que le estoy mostrando». Él se giró lentamente hacia donde ella estaba sentada en el sofá de cuero. La luz del crepúsculo apenas definía sus facciones, pero ella pudo sentir la intensidad de su escrutinio, aunque supiera que él no podía verla con claridad. «Mi padre», dijo ella. La necesidad de conectar superando su precaución. Fue despedido de una textilera hace 10 años. Un gerente cometió un error de contabilidad y culpó a mi padre. Nadie le creyó. Lo vi marchitarse, señor Mendoza. La injusticia corporativa, la sensación de ser impotente contra el sistema. Eso es lo que me da miedo, más que usted». Mateo asintió lentamente, procesando su confesión. «Entonces, usted entiende lo que está en juego. No es solo la fusión, es la dignidad. Es demostrar que la competencia no reside en la perfección física, sino en la resiliencia». Una admiración renuente comenzó a crecer en Lucía. Este hombre, que despedía gente sin pestañear, estaba luchando con más valor del que nadie en esa torre de cristal podría imaginar. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino compartido. «Sebastián Córdoba», dijo él finalmente, rompiendo el hechizo. «Es el tipo de hombre que usaría la enfermedad de su madre en su contra si pudiera. Él ve la compasión como un apalancamiento. No confíe en él, no hable con él, nunca». Pero evitar a Sebastián Córdoba era imposible. Él era el director de operaciones, el segundo al mando, y su ambición era palpable en cada reunión. Sebastián había comenzado a notar el patrón. Había notado cómo Mateo Mendoza ya no miraba las proyecciones en la pantalla, sino que escuchaba, su atención fija en la dirección donde se sentaba su nueva analista junior.
Había notado cómo, en momentos de preguntas técnicas, Mateo hacía una pausa, esperando que Lucía aclarara un punto o recordara una cifra. Córdoba comenzó su ataque de forma sutil, una táctica de humillación por 1000 cortes. Mateo, dijo en una reunión de comité, su voz untuosa de falsa camaradería. ¿Podrías leernos la cláusula 4A del anexo en la pantalla? La letra es un poco pequeña, pero estoy seguro de que tu vista de águila puede manejarla. La sala se quedó en silencio. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Vio a Mateo tensarse, sus nudillos blancos sobre la mesa. Antes de que él pudiera responder, Lucía intervino, su voz clara y tranquila. Disculpe, señor Córdoba, pero esa versión del anexo está desactualizada. Yo misma actualicé esos datos esta mañana por orden del señor Mendoza. La cláusula 4A ahora refleja la nueva tasa de interés, que es del 3.8%. El señor Mendoza me pidió que memorizara los cambios clave antes de la impresión. Salvó el momento, pero la mirada que Sebastián le dirigió fue gélida. Ya no era sospecha, era confirmación. La tensión alcanzó su punto de ebullición en la reunión preliminar de la fusión, la más importante antes de la firma final. Era el midpoint, el punto de no retorno. La sala de juntas del consejo estaba llena. Los ejecutivos de Mendoza Capital y los representantes de la empresa que iban a adquirir. La atmósfera era eléctrica. Mateo iba a liderar la presentación. Lucía y él habían pasado las últimas 48 horas preparándose sin descanso. Usando la grabadora, Lucía había narrado cada diapositiva, cada transición, cada posible pregunta. Mateo la había memorizado. Era una actuación calculada al milímetro. Sebastián Córdoba sonreía desde el otro extremo de la mesa. Mateo, antes de que empieces, dijo Sebastián levantándose, me tomé la libertad de actualizar tu presentación con los datos de cierre de anoche. No querrás presentar cifras obsoletas. Está todo en este pendrive. Le entregó el dispositivo al técnico de TI, quien cargó los archivos. Lucía sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. No, susurró ella, tan bajo que solo Mateo pudo oírla. No uses esos slides. Es una trampa, pero era demasiado tarde. La primera diapositiva apareció en la pantalla gigante. Era visualmente idéntica a la que habían practicado, pero Lucía, con su percepción de patrones, notó las diferencias de inmediato. Las fuentes eran ligeramente más pequeñas, los gráficos habían sido sutilmente alterados. Mateo comenzó a hablar, su voz firme, recitando de memoria, pero sus palabras no coincidían con las cifras en la pantalla. Un murmullo comenzó entre los ejecutivos visitantes. «Disculpe, señor Mendoza», dijo uno de ellos, «pero la diapositiva indica un crecimiento del 4%. Usted dijo 6%. Mateo palideció. Se detuvo, tratando de enfocar la pantalla, pero para él solo era un borrón brillante. Sebastián Córdoba observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. «Mateo, ¿te sientes bien? Pareces confundido. Quizás deberías dejar que yo continúe». Era el fin. La humillación pública, la exposición de su inestabilidad. Lucía vio cómo el pánico comenzaba a apoderarse de Mateo. El recuerdo de su padre, derrotado en una caja de cartón, la inundó. No, no otra vez. No permitiría que este sistema capacitista y esta ambición corrupta destruyeran a otro hombre competente. Actuando por puro instinto, Lucía se levantó bruscamente, tropezando accidentalmente con el cable de alimentación principal del proyector y la computadora portátil. Su movimiento fue tan abrupto que también derramó una jarra de agua estratégicamente colocada sobre la mesa de conexiones. Hubo un chispazo, un sonido sordo, y la pantalla gigante se volvió negra. La sala quedó sumida en un caos momentáneo. «Oh, Dios mío, qué torpe soy. Lo siento muchísimo»,
exclamó Lucía, su voz llena de un pánico perfectamente fingido. He arruinado la presentación. Mientras el personal técnico se apresuraba a solucionar el accidente, Sebastián Córdoba la fulminaba con la mirada, sabiendo exactamente lo que ella había hecho. Pero Lucía no había terminado. En medio de la confusión, se dirigió a los ejecutivos visitantes, su voz proyectando autoridad. Señores, mientras solucionamos el problema técnico, permítanme resumir los puntos clave de la debida diligencia que preparé para el señor Mendoza. Como él estaba a punto de explicar, antes de esta desafortunada interrupción, las proyecciones iniciales del 4% que vieron brevemente son incorrectas, son parte de un borrador antiguo. Los datos finales que analicé anoche confirman un crecimiento consolidado del 6.2%, basado en la recalibración de los activos intangibles. Habló durante 10 minutos seguidos, sin notas, recitando cifras, análisis de patrones y proyecciones con una fluidez y confianza que dejaron a la sala en silencio. Salvó la fusión, rescató a Mateo y firmó su propia sentencia de muerte profesional. Esa tarde, la euforia de la victoria duró poco. Mateo la había mirado con algo que iba más allá del respeto. Era una gratitud cruda y profunda. Pero el precio de ese rescate llegó en forma de un correo electrónico. No era de Mateo, era de Beatriz Rojas, la directora de Recursos Humanos. El asunto era frío, legalista, notificación oficial, reunión de investigación. Lucía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Abrió el correo. Estimada señorita Quispe, se le solicita presentarse en la Oficina de Recursos Humanos mañana a las 9:00 am para discutir una denuncia formal presentada en su contra por el director de operaciones, señor Sebastián Córdoba. La denuncia alega una conducta inapropiada y una relación personal indebida con un superior jerárquico, el CEO Mateo Mendoza, citando su proximidad inexplicable, su acceso privilegiado y su comportamiento en la reunión de hoy como evidencia de una influencia perjudicial. Se le aconseja traer representación si lo considera necesario. Era el ataque directo del antagonista. Sebastián no había podido exponer la debilidad de Mateo, así que había decidido atacar el soporte que lo mantenía en pie, ella. La mañana siguiente, la oficina de Beatriz Rojas en Recursos Humanos se sentía como una cámara de vacío. No había hostilidad abierta, solo una adhesión gélida al procedimiento que era, en sí misma, una forma de violencia. Beatriz, con su traje sastre impecable y su expresión neutral, representaba el sistema en su forma más implacable. La política corporativa que veía cualquier vulnerabilidad física como una debilidad de liderazgo y cualquier relación no estándar como una amenaza legal. Señorita Quispe, comenzó Beatriz, revisando notas en su tablet. La denuncia del señor Córdoba es grave. Cita su presencia en el apartamento del señor Mendoza fuera del horario laboral, las reuniones constantes a puerta cerrada y, francamente, su interferencia directa en la reunión de ayer. Él alega que usted está ejerciendo una influencia indebida, posiblemente explotando una inestabilidad percibida en el CEO para su beneficio personal. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su carrera. Lucía sintió el sabor metálico del pánico. El acuerdo de confidencialidad la amordazaba. No podía decir, él es ciego, yo soy sus ojos. Decir la verdad destruiría a Mateo. Callarla destruiría a ella. Eso no es cierto, logró decir, su voz sonando débil incluso para sus propios oídos. Yo solo estaba asistiendo con la carga de trabajo de la fusión. El señor Mendoza exige un alto nivel de detalle. Beatriz Rojas la miró con una pizca de lástima profesional. Lucía, entiendo que es una posición difícil, pero la óptica es desastrosa. El señor Córdoba tiene un asiento en el consejo.
Usted es una analista junior con 2 semanas en la empresa. Hasta que esta investigación se complete y para proteger la integridad de la fusión, nos vemos forzados a ponerla en suspensión preventiva con efecto inmediato. Por favor, entregue su placa de identificación. La humillación fue total. No fue un despido gritado como el que presenció en su segundo día. Fue una ejecución silenciosa. Escoltada por un guardia de seguridad hasta su escritorio, recogió su bolso y su teléfono, sintiendo las miradas de todo el piso 34 sobre ella. Era la novata interesada, la amante, que había volado demasiado cerca del sol. Mientras el ascensor descendía, la misma cabina donde todo había comenzado, vio su reflejo en el acero pulido, pálida, asustada y desempleada. La imagen de su padre, con su caja de cartón, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había fallado, había permitido que el sistema la masticara y la escupiera, tal como lo había hecho con él. Pasó la tarde en un café barato cerca de la clínica, el olor a café quemado contrastando dolorosamente con el aroma de poder del piso 34. Su madre se recuperaba, pero la suspensión significaba el fin de su salario y las facturas de seguimiento médico ya se estaban acumulando. El sistema de salud privado no ofrecía tregua. Estaba de vuelta en el punto cero, pero peor, ahora estaba marcada. Su teléfono vibró, sacándola de su miseria. Un número desconocido. Contestó. Lucía. La voz de Mateo era tensa, un susurro urgente. Estoy en la sala de firmas, la reunión final. Sebastián acaba de convocar una reunión de dirección. Emergencia del Consejo para esta tarde para destituirme, usando tu suspensión como prueba de mi incompetencia. Pero antes de eso, está intentando forzar la firma. Hizo una pausa, y Lucía pudo oír el pánico controlado en su respiración. Han cambiado el texto del contrato. Córdoba me pasó una nueva versión impresa hace 10 minutos, alegando ajustes menores de último minuto. Lucía, no puedo leerlo. Es diferente al que practicamos. Me están presionando para firmar ahora. Siento su mirada sobre mí. Sé que es una trampa. Lucía cerró los ojos. La caída era completa. Sin ella, Mateo estaba ciego y acorralado. La cirugía de su madre, la deuda, la humillación de su padre, todo se cristalizó en un solo punto de furia fría. Esta ya no era una lucha por necesidad de dinero, esta era una lucha por principios. Sebastián Córdoba no solo era ambicioso, era corrupto y había subestimado a la analista de datos que veía patrones donde otros solo veían números. No firmes nada, dijo Lucía. Su voz ahora dura como el acero. Gana tiempo. Provoca una discusión sobre la tasa de interés, cuestiona la cláusula de indemnización. Voy para allá. Colgó antes de que él pudiera responder. Corrió a su apartamento, con el corazón latiéndole en la garganta. Estaba suspendida, vetada del edificio. Pero Sebastián había cometido un error crucial. Había asumido que ella era solo los ojos de Mateo. No había considerado que también era su cerebro. En su prisa por suspenderla, RRHH no había revocado su acceso remoto al servidor. Era un descuido que le costaría caro. Se sentó ante su modesta laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Ignoró los archivos de la fusión y se centró en un objetivo: Sebastián Córdoba. Buscó sus registros de servidor, sus correos electrónicos enviados, sus archivos borrados. Buscó patrones, y allí lo encontró. No era solo una toma de poder, era un sabotaje coordinado. Encontró una cadena de correos electrónicos encriptados, enviados desde una cuenta personal de 1900 Córdoba a un ejecutivo de una firma rival. Sebastián no solo estaba tratando de hacer que Mateo pareciera incompetente, estaba filtrando activamente información estratégica para devaluar la fusión, con la intención de que colapsara, para luego liderar una compra hostil de las acciones de Mendoza Capital cuando estuvieran en su punto más bajo.
El pendrive de la presentación no era solo para exponer la ceguera de Mateo. Contenía datos deliberadamente falsificados para matar el acuerdo en la sala. Grabó todo en un solo pendrive limpio. Era la prueba. Miró el reloj. La reunión de emergencia del consejo ya había comenzado. El auditorio principal estaba lleno. El consejo de administración, los altos ejecutivos y los asesores legales ocupaban las primeras filas. Sebastián Córdoba estaba en el podio, su rostro una máscara de grave preocupación, su voz resonando con falsa solemnidad. Damas y caballeros del consejo, es con gran pesar que presento esta moción. La inestabilidad del CEO Mateo Mendoza es ahora innegable. Su dependencia inapropiada de una analista junior, la señorita Lucía Quispe, ha nublado su juicio y ha puesto en riesgo esta fusión multimillonaria. Hizo una pausa, dejando que el peso de la acusación se asentara. Esta relación impropia, que me vi forzado a reportar a Recursos Humanos y que resultó en la suspensión inmediata de la señorita Quispe, es la prueba definitiva de su incapacidad para liderar. Pido una votación de no confianza y su destitución. Inmediata. Los miembros del consejo parecían sombríos, la mayoría asintiendo. La evidencia circunstancial era abrumadora. Mateo estaba sentado en la primera fila, solo, una figura aislada en un mar de trajes caros, incapaz de ver las caras de sus jueces. Justo cuando el presidente del consejo se disponía a iniciar la votación, las puertas dobles del fondo del auditorio se abrieron de golpe. Lucía Quispe irrumpió, sin aliento por haber subido corriendo por las escaleras de emergencia. Su placa, de visitante robada de un escritorio vacío, en el vestíbulo colgando de su cuello. ¡Seguridad!, gritó Sebastián, su compostura rompiéndose por primera vez, su rostro pálido de ira. ¡Saquen a esta mujer de aquí! ¡Está invadiendo! ¡Está suspendida! Dos guardias de seguridad uniformados se movieron rápidamente por el pasillo para interceptarla. Pero Lucía no se detuvo. Ignoró a los guardias, sus ojos fijos en el escenario, su mano agarrando el pendrive en su bolsillo. ¡No la toquen! La voz de Mateo retumbó por los altavoces, un trueno que congeló a todos en sus asientos. Golpeó la mesa con el puño cerrado y se puso de pie lentamente, girando hacia el sonido de los pasos de Lucía. Agarró el micrófono del atril frente a él. «Deténganse», repitió más bajo, pero la autoridad en su voz era absoluta. Los guardias se detuvieron. Sebastián estaba lívido. «El señor Córdoba», continuó Mateo, su voz resonando en el silencio total, «tiene razón en una cosa. He estado dependiendo de la señorita Quispe». Sebastián sonrió, un gesto triunfante. Era la confesión que necesitaba. «Pero», dijo Mateo, girando su cabeza hacia la dirección general del consejo, «el señor Córdoba está trágicamente equivocado sobre la naturaleza de esa dependencia». Hizo una pausa respirando hondo, cruzando su propia línea roja personal por el bien de la verdad. «Yo no tengo una aventura con la señorita Quispe. Tengo ceratocono avanzado, una enfermedad ocular degenerativa». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La confesión fue tan inesperada, tan cruda, que desarmó por completo la narrativa de Sebastián. «Estoy funcionalmente ciego», declaró Mateo, y con cada palabra de verdad, su postura se erguía, su voz se hacía más fuerte, despojándose de meses de miedo y engaño. «No puedo leer los contratos que ponen frente a mí, no puedo ver los gráficos en las pantallas, no puedo distinguir sus rostros en esta sala. Y la señorita Quispe, ella no ha sido mi amante, ella ha sido mis ojos». El giro fue devastador. La humillación de Lucía de ser la amante oportunista se evaporó y se transformó. Se convirtió en la pieza esencial, la profesional competente que lo había mantenido a flote. La razón por la que Sebastián Córdoba la suspendió.
gritó Mateo, señalando en dirección a su adversario. No fue para proteger a esta empresa, fue para cegarme. Fue para dejarme indefenso justo antes de la firma final, para que pudiera deslizar un contrato, sabotearlo. «Esto es absurdo», tartamudó Sebastián, su pánico ahora visible. «Es una táctica de distracción. Está enfermo, es incapaz. Está admitiendo su propia incapacidad». Antes de que pudiera continuar, Lucía había llegado al podio, conectando ágilmente su pendrive al proyector. «Él no es incapaz», dijo ella, su voz clara y cortante, resonando con la autoridad de los datos puros. «Pero usted sí es corrupto, señor Córdoba». En la pantalla gigante sobre ellos apareció la cadena de correos electrónicos, las comunicaciones con 1900, la firma rival, el análisis forense del pendrive de Sebastián, mostrando los metadatos de cómo había alterado deliberadamente las proyecciones de la fusión minutos antes de la presentación. «Sebastián Córdoba», explicó Lucía con calma, mientras el consejo leía la traición en tiempo real. No solo intentó explotar la condición del señor Mendoza para tomar el control, intentó activamente sabotear esta fusión multimillonaria para devaluar la compañía en colusión con nuestros competidores. Eso, damas y caballeros, es la verdadera conducta inapropiada. Eso es la verdadera inestabilidad. La resolución fue rápida. La evidencia era irrefutable. Sebastián Córdoba fue destituido por unanimidad y escoltado fuera del auditorio por los mismos guardias que habían intentado detener a Lucía. El presidente del consejo se aclaró la garganta, mirando a Mateo con una nueva expresión, una mezcla de conmoción y respeto. «Señor Mendoza, su condición debería habérnoslo dicho». Mateo asintió. «Sí, debería haberlo hecho. Mi liderazgo no se basa en la infalibilidad, sino en la adaptación, y hoy propongo liderar con total transparencia, empezando por aprobar la fusión, esta vez con los datos correctos, y promoviendo a la señorita Quispe a gerente de proyectos estratégicos, donde su percepción se convierta en el mayor activo de esta firma». 6 meses después, el piso 34 de Mendoza Capital era un lugar diferente. Lucía Quispe, ahora en su nuevo cargo, ajustaba el software de descripción de 1200. Audio en la sala de conferencias principal, preparando una presentación. El ambiente ya no estaba cargado de miedo, sino de un respeto más tranquilo. Mateo Mendoza se unió a ella, moviéndose con confianza. Ya no ocultaba su condición. Usaba abiertamente un lector de pantalla avanzado y unas gafas de filtro especializadas, herramientas de su trabajo, no símbolos de vergüenza. Juntos presentaron la nueva iniciativa de la compañía. «La verdadera visión», dijo Mateo a su equipo, su voz relajada. «No es ver el mundo perfectamente, es saber adaptarse y, lo más importante, saber en quién confiar». Anunció la creación de la Fundación Mendoza Quispe, dedicada a financiar tratamientos oftalmológicos y tecnología asistiva para personas con condiciones degenerativas. En la audiencia, Isabel Quispe, saludable y radiante, aplaudía con orgullo. Más tarde, Lucía y Mateo estaban junto al gran ventanal, mirando la puesta de sol sobre el Pacífico, el mismo lugar donde él le había confesado su secreto por primera vez. «Gracias, Lucía», dijo él en voz baja. Ella sonrió. «Solo hice mi trabajo, Mateo». Él sonrió a su vez, sin verla claramente, pero percibiendo su presencia. «Hiciste más que eso. Me recordaste lo que mi abuelo siempre decía. La fortaleza no es la ausencia de debilidad, es lo que construyes a pesar de ella. Y tú, Lucía Quispe», dijo él, «eres la persona más fuerte que he conocido». El silencio entre ellos era cómodo. La alianza forjada en la desesperación, ahora cimentada en un respeto profundo. Una asociación que trascendía la jerarquía corporativa y prometía un futuro que ambos, finalmente, podían ver con claridad.